Buenas tardes. Mi nombre es Patricia García Gross y en nombre de la Asociación de Damas Ecuatorianas en el norte de Texas, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Cabe destacar que es por diferentes circunstancias que muchos de nosotros hemos salido del Ecuador. Sin embargo, fue gracias a una campaña a cargo del señor Lenin Medina y la señora Elba Berrús que en 1995 el Congreso decretó la doble nacionalidad para los ecuatorianos residentes en el extranjero, que aunque hubiéramos adquirido una segunda nacionalidad, ahora podríamos mantener la nacionalidad ecuatoriana. Fue hasta 1998 que la Asamblea Nacional redactó una constitución otorgando 3 derechos fundamentales al emigrante ecuatoriano. Primero, el poder adquirir otra nacionalidad sin perder la nuestra. Segundo, elegir presidente y vicepresidenta de la República en el lugar de su registro o empadronamiento. Tercero, la defensa por parte del Estado mientras esté fuera del país. Fue desde ese momento que la nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad, como es el caso de muchos de los emigrantes, quienes, para integrarnos y obtener los derechos en nuestra nueva comunidad, hemos optado por obtener otra segunda nacionalidad. Nori. Buenas tardes, mi nombre es Nori Sánchez, directora de comunicaciones de la Asociación de Damas Ecuatorianas en el norte de Texas. Hoy nos acompaña la cónsul de Ecuador en Houston, la señora Ruth María Dueñas. Ella nos informará acerca de cómo podremos ejercer nuestro derecho al sufragio en el exterior. Además, nos informará de las medidas de bioseguridad a seguir en este tiempo de pandemia. Bienvenida, Ruth María. Señora cónsul. Buenas tardes. Es un gusto para mí, como siempre, estar con ustedes en este foro que es querido y seguido por la comunidad ecuatoriana, especialmente en el norte de Texas. Gracias. Para nosotros es muy importante compartir con ustedes y difundir mientras más se pueda mejor toda la información relacionada con el proceso electoral, que estamos ya prácticamente a las puertas, a una semana del día de las elecciones. Como ustedes pueden imaginar, pues ha sido un proceso muy particular en el que se ha enfrentado una serie de desafíos por la pandemia del COVID-19. Como bien lo decía Patricia en el inicio, es muy importante que la gente lo tenga presente, que el voto en el exterior es una conquista de los ecuatorianos en el exterior y por tanto también es un compromiso ciudadano y un deber cívico. Si bien el voto en el exterior pues es facultativo porque se comprende las distancias que la gente tendría que desplazarse, no siempre es fácil en el exterior, pero de todas maneras, sobre todo hay que saber que es el ejercicio de un derecho que fue conquistado por los ecuatorianos en el exterior y que es fundamental la participación, porque los ecuatorianos en el exterior siguen siendo ecuatorianos y tienen que participar en las decisiones importantes del país. Tanto más que en el consulado vemos que pues muchas veces la gente se desplaza al exterior y se radica en el exterior, pero muchas veces la gente regresa al Ecuador y además tiene a sus familiares en el Ecuador y tiene bienes en el Ecuador, y entonces las raíces con el país son muy importantes y es algo que vale la pena mantener, ¿no? En ese sentido, el voto es la mayor expresión del ejercicio de la democracia en nuestro país, y qué mejor que se lo pueda hacer afuera. Es un gran esfuerzo para el país poder desarrollar este proceso fuera del país, porque eso significa personal, costos, preparación, una dedicación muy grande, que se hace posible por un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Consejo Nacional Electoral.
Es importante saber que la actuación de los consulados, de las embajadas y consulados en el exterior, se la hace por delegación del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que todos los lineamientos son impartidos por el CNE desde el Ecuador. No hay posibilidades de improvisar modalidades de voto y otros temas a nivel de cada consulado, desde luego, sino que son directrices generales que ya las imparte el Consejo Nacional Electoral en el Ecuador. Es importante saber que el padrón se incrementa. Ustedes estarán familiarizados con el cambio de domicilio electoral y hay todavía, ese es un desafío que tenemos los consulados, el que la gente se empadrone. Se empadrone y vale la pena que se empadrone por muchas razones. Es decir, todo ecuatoriano mayor de 16 años, a partir de los 16 años, pasa automáticamente al padrón. Y en ese sentido el padrón es uno solo para todo el Ecuador y en el exterior. Lo que cambia es el domicilio. Entonces, de igual manera que cuando uno vive en la sierra y se va a vivir a la costa, igual cuando una persona se va al exterior, tiene que hacer el cambio de domicilio electoral. Porque lógicamente el Consejo Nacional Electoral no puede saber que alguien se fue al exterior. Y entonces... disculpe la pregunta. Sí, no, encantada, dígame todas las preguntas. Sí, porque ya tenemos, primeramente, gracias a todas las personas que se han conectado, pero en mi caso, yo voy a preguntar por mi caso. Yo salí del Ecuador a los 15 años. Ni siquiera teníamos la doble nacionalidad en ese tiempo, ¿no? Entonces, para personas como yo, que no sabían del cambio de domicilio electoral, cómo nos enteramos, cómo todo este proceso, para mí mucha de esta información que hemos buscado, yo no la vine a saber hasta hace 2 años. Claro, es mi responsabilidad también, ¿no? Pero estamos hablando prácticamente de 45 años que yo tengo fuera del Ecuador. Claro, esto es algo que es, digamos, sí, como usted dice, la ley es un principio jurídico de nuestra legislación y de todos los países, ¿no? Que la ley se presume conocida por todos, pero lógicamente hay también campañas y hay una información constante que la tratamos de llegar a la población con esa información desde el consulado y a través de los consulados móviles. El CNE desde hace unos años implementó ya un registro en línea para el cambio de domicilio electoral. Entonces es muy sencillo porque uno entra a la página del Consejo Nacional Electoral, busca cambio de domicilio electoral. Es una fichita muy simple donde se registra los nombres, del número de cédula, la dirección, los datos de contacto. Ahí también le preguntan si es que quisiera ser miembro de una junta receptora del voto cuando haya elecciones, y esa información la puede imprimir con una copia y una copia del documento de identidad, o lo sube en la plataforma o lo imprime y nos manda al consulado. Cualquiera de las dos modalidades está bien. Entonces, así, lo mismo pasa en el Ecuador. Si uno se cambia de domicilio, por ejemplo, y está en un sector de Guayaquil y quiere luego cambiarse a otro sector, o está en Manabí y se cambia de casa, simplemente tiene que hacer un proceso igual de cambio de domicilio electoral. De tal manera que eso es lo que le va a permitir estar en el padrón de tal lugar. ¿Qué pasa en el exterior? Es más complicado porque si la persona no hizo el cambio de domicilio electoral, no puede sufragar. Y eso es una pena porque mucha gente se entera ya cuando está el proceso a las puertas y ya no puede votar. ¿Por qué? Porque esa persona va a constar en el Ecuador. Entonces, nosotros hemos dirigido hemos difundido el link, el enlace para consultar dónde le toca votar. Entonces uno puede poner en cualquier búsqueda, consulta a tu lugar de votación Ecuador, y ahí ingresa, pone el nombre, el número de cédula, y ahí le va a decir, vota en la parroquia tal o vota en tal recinto en el exterior. Y ahí le dice inclusive qué junta
en qué junta vota la persona. Entonces es importante ahora que estamos con el tema de la pandemia y hay que minimizar el tiempo en que la gente esté presente en el recinto. Es mejor que ya vayan sabiendo, ya lo pueden saber que vota, por ejemplo, en la Junta 2 femenino y ya en tal recinto. Entonces, esa información es básica porque si no consta ahí, no puede sufragar. Porque, claro, el cambio de domicilio electoral es importante decir que eso se puede hacer cualquier momento del año, cuando quiera. Lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer pasado mañana, pero cada proceso electoral tiene como un cierre, una fecha de cierre de padrón. ¿Por qué razón? Porque el Consejo Nacional Electoral tiene que imprimir no solamente las papeletas de votación, sino los certificados de votación. Entonces, hacen todo un paquete y lo envían al exterior. Si esa persona no estuvo empadronada, por ejemplo, para votar en Houston, no van a mandar su certificado de votación, no va a constar en el padrón y no va a poder sufragar. Entonces, es importante, lo primero siempre, y si no lo hicieron, la recomendación es que lo hagan. Inclusive, es importante hacerlo porque como en el exterior el voto es facultativo, si por X motivo no puede sufragar o vive en Oklahoma y le resulta difícil venirse hasta Houston, porque eso es comprensible, pero no tiene que pagar ninguna multa en el Ecuador. En cambio, como en el Ecuador es obligatorio, si es que no vota, aunque esté en el exterior, va a tener que ir y pagar una multa. Entonces es importante que ese cambio de domicilio electoral se lo haga. Y asimismo, si la persona regresa al Ecuador, también tiene que volver a hacer el cambio de domicilio electoral. Señora cónsul, una Sí. pregunta. En el dado caso de que la persona no haya cambiado su domicilio y es época de votaciones, ¿qué Ujú. pasa con esa persona? ¿Tiene una multa? Sí, ¿Qué es lo digamos, que si es que sucede? consta para votar en el Ecuador y no vota, va a Ujú. tener una multa. Entonces, ¿qué tendría que hacer la persona cuando regrese al Ecuador? No, en el exterior no se entregan certificados de presentación, que es lo que pasa a veces. Si en el Ecuador no hizo el cambio de domicilio, puede ir y presentarse para que conste que quiso ejercer su derecho al voto, pero que no lo pudo hacer y con eso ya está. Pero en el exterior lo que puede hacer es cuando vaya al Ecuador, acercarse a la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral competente, donde sea, en la provincia que sea, ¿no? Y ahí tiene que arreglar la situación, o sea, pagar una multa y le van a dar un documento para que pueda, si es que le piden en algún trámite o lo que fuere, pueda presentar ese documento. Aparte de la página web que ustedes tienen y ofrecen la información en la página web, el momento en que las personas se acercan al consulado a hacer algún tipo de tramitación, ¿ustedes le consultan o le dicen a la persona que si ya cambió el domicilio? Porque hay muchas veces que la gente no va a la página web y no hay manera Sí, de generalmente sí, saber. pero tenemos además un cartel muy grande del Consejo Nacional Electoral en el consulado, por ejemplo. Entonces, toda la gente que va en la sala de espera va a ver que ahí se invita a que se haga el cambio de domicilio electoral y está cómo lo puede hacer, a dónde debe dirigirse. Y también, pues, se le ofrece, se le dice a la persona si es que ya ha hecho el cambio de domicilio electoral. Entonces, mucha gente se entera el rato que va a hacer casualmente un trámite en el consulado, va a sacar su pasaporte, va a otorgar un poder, ahí lo hace de una vez hacer cambio de domicilio electoral. Y es muy sencillo, es llenar una ficha y dejarnos una copia de su documento de identidad. O lo pueden hacer online, pero tienen que tener el cuidado de cargar el documento que les piden, porque a veces la gente llena la ficha, pero no carga el documento. Y eso no puede ser validado por el CNE. Entonces hay uno que otro caso en que no se ha validado ese cambio de domicilio porque ha faltado subir el documento habilitante. Eso es básicamente, es una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el padrón se tiene que cerrar antes por todo este tiempo de impresión. Entonces, Ujú. esto también se anunció y se publicitó que el cambio de domicilio electoral para votar en estas elecciones, en este proceso,
tenía que hacerlo hasta el 14 de junio de 2020. Entonces, esta es la fecha de cierre de padrón. Entonces, el que no hizo el cambio ahí, no es que no va a estar en un padrón, sino que va a seguir constando, pero donde votaba, donde decía antes. Este es el asunto. A veces es importante aclarar que no se refiere al registro consular. La gente dice, pero si yo me he registrado en el consulado muchas veces. Porque uno va y tiene que llenar una fichita cuando tiene que firmar y poner sus datos de contacto si va a hacer algún trámite. Pero eso no, eso es un registro consular nada más. Eso no es el cambio de domicilio electoral. Es un trámite propio, sencillo, pero que hay que hacerlo y que hay que hacerlo a tiempo si es que uno quiere sufragar. Entonces, es importante y aprovecho la difusión que ustedes me permiten hacer a través de sus canales, porque mucha gente se presenta por si acaso le den un certificado. Ya saben que no están en el padrón, pero se presentan. Entonces, ahora queremos minimizar la presencia de gente por las limitaciones de aforo en el recinto, ¿no? Antes Y de eso, para que no pasar, hagan viaje en vano también, ¿no? sí, antes de pasar a una pregunta que tenemos aquí y para volver un poquito atrás en cuanto a, Ujú. yo quisiera saber de los documentos, ¿ok? Para las personas que todo esto es nuevo, ¿cuáles son los documentos necesarios? Usted creo que habló de la cédula. Sí, los documentos para poder sufragar, sí es que constan en el padrón, son únicamente cédula de identidad o pasaporte. Cualquiera de los dos, no importa si están caducados en el exterior, no importa si están caducados. Okay. Es comprensible porque la gente no puede sacar cédulas y no Ujú. necesariamente tiene que renovar su pasaporte. Sí, sí se les pide, se les recomienda, digamos, a la gente que lo tengan porque a veces les coge una emergencia y no es tan rápido, pero no importa para este efecto si están caducados. No nos sirven otro tipo de documentos. No nos sirve, por ejemplo, la licencia de Texas. Hemos tenido gente que va como con una identificación con foto, pero no, tiene que ser del Ecuador. Eso sí, y tiene que ser original, porque a veces también nos han llevado una fotocopia o nos muestran en el celular, entonces no, eso no nos serviría. Tendría que ser el original de la cédula o pasaporte, sin importar si es que están caducados. Eso Otra sería. Y no, no es más, es algo bastante sencillo. Luego nada más dirigirse al recinto. Eso les quería comentar un poco cómo está organizado y por qué razón está organizado así para esta vez, porque como las situaciones de la pandemia han sido tan cambiantes, ¿no? Y a veces de un momento a otro. El día de ayer vi una serie de países que ponían nuevas normas, nuevas restricciones tanto de circulación como de aforo. Entonces, este es un tema que ha sido particularmente desafiante, ya que, como ustedes conocen, se ha limitado el aforo en los lugares públicos, de tal manera que no se puede hacer reuniones en lugares cerrados con muchas personas. Entonces, lógicamente, estos han sido procesos. Ustedes vieron también que los Estados Unidos desarrolló un proceso electoral con muchísima gente y esto también nos dio un buen antecedente a nosotros para movernos aquí, ver las experiencias. También Chile tuvo un referendo constitucional en el mes de octubre y pues todas esas experiencias también han sido útiles para nosotros, para ver cómo minimizar el riesgo, cómo ofrecer a la población las mayores garantías de bioseguridad y, lógicamente, proteger a los miembros de las juntas receptoras del voto, a los funcionarios consulares y a toda la gente que va a votar. Esto, claro, es parte de un diálogo con las autoridades locales. En algunos países hay que pedir autorización para desarrollar un proceso electoral. En los Estados Unidos no es propiamente una autorización, pero sí hay una coordinación. Entonces, esto ya es notificado por la embajada al Departamento de Estado que se va a desarrollar el proceso electoral y todas las autoridades en los Estados Unidos a nivel federal y local están en conocimiento de que el proceso se va a desarrollar.
Siempre se tiene también, cuando por el número de gente, ¿no? Se tiene un resguardo policial, se tiene en el recinto, hay patrullajes, todo esto se da, digamos, también en el marco de una seguridad. Y en el caso de Houston, el consulado en Houston tiene 2 recintos, maneja 2 recintos, en Houston y en New Orleans, donde también tenemos otra población empadronada en los estados, no solamente de Luisiana, sino que ahí ya quedaron empadronadas personas de Mississippi y de otros estados que no son de nuestra circunscripción. Es un recinto más pequeño, con una sola junta. En Houston tenemos 7 juntas, 4 juntas de mujeres, 3 juntas de hombres. Así que hemos subido bastante el padrón y de mujeres. En el último año, digamos, del último proceso acá se ha incrementado como en más de 500 personas el padrón. Y lo interesante es que ha habido una participación creciente. Es decir, cada vez ha habido más votantes que se han acercado. Entonces, los electores son quienes están en el padrón. En materia de electores, en América Latina, más o menos, hay unos 30,000. El total de personas que votan en el exterior son como 412,000, en números redondos, ¿no? Para tener solamente una idea. De esos 412,000, 30,000 América Latina, como más de 120,000 Estados Unidos y Canadá, y en Europa es bastante, es 230,000 más o menos. Entonces son cifras importantes. Hay bastantes recintos, claro, en zonas como Nueva York y el área triestatal en general es muy complicado porque ellos tienen varios recintos, como la población ecuatoriana es elevada Claro. en esa zona, es más complicado, ¿no? Y ahí hay unas medidas también más restrictivas en cuanto a la pandemia. Entonces, acá felizmente hemos podido mantener los mismos recintos de las veces anteriores y tenemos una buena acogida en el edificio donde funciona el consulado, va a ser ahí en la planta baja y es un espacio muy favorable porque tiene un techo muy alto, digamos, hay mucha aireación y hay sanitización. O sea, también son gastos extras, pero lo hacemos porque el edificio nos entrega el local sanitizado y luego lo sanitiza para que al día siguiente vuelva a funcionar normalmente todas las oficinas que funcionan ahí. Es Disculpe, bastante tengo cómodo. una pregunta Sí, antes de eso. ¿Cuál es el territorio que cubre el consulado de Houston? Porque, sí. Son 5 estados de la jurisdicción. Es todo el estado de Texas, todo el estado de Luisiana, Oklahoma, Arkansas y Kansas. Pero claro, Kansas hay muy poquita gente y está un poco más lejos, ¿no? Pero sí tenemos población ecuatoriana, especialmente en los otros 4 estados. Entonces, normalmente la gente de Oklahoma y de ciertos sectores que están más cerca del norte de Texas, si es que vienen o están empadronados en Houston. Y en Luisiana tenemos un recinto más pequeñito, ¿no? Es un recinto más pequeño, pero también lo tenemos que atender desde el consulado. Entonces se desplazan allá funcionarios del consulado, nos dividimos y 2 van a liderar el proceso allá en New Orleans. Entonces, sí, digamos, la logística es complicada, ¿no? Porque sí, hay que claro. trasladar todo el paquete electoral y hay que también conseguir los miembros de las juntas y capacitar a la gente. ¿Cómo se hace? Esta es una pregunta que nos han hecho, ¿cómo se selecciona a los miembros de las juntas? Como les comentaba, en el formulario para el registro, para el cambio de domicilio electoral, se les pregunta a las personas si quieren formar parte, si quisieran ser miembros de una junta. Y en función de eso, hay un sistema del Consejo Nacional Electoral que selecciona a esas personas, de entre todo el padrón que ha manifestado que quisiera ser miembro de junta, se elige. Nos avisan, nosotros notificamos. Hay gente que ya no está aquí, por ejemplo. Hay gente que se ha ido, pero que todavía consta en el padrón. Entonces tenemos que ir cuadrando. También hay voluntarios, hay gente que nos ha manifestado su interés en colaborar. Entonces
el Consejo Nacional Electoral los nombra. Siempre ¿Cómo, hay... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, desde cuándo podemos ser voluntarios o ayudar en este proceso? desde que se cambia el domicilio electoral. Ah, ya. Eso es, ahí le preguntan si quisiera ser miembro de una junta y entra en el sistema de selección, que es un sistema informático, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral. O Y sea se que hace si una quieren, reselección, digamos, si no se logró localizar algunas personas, se da de baja y hacen una reselección y vuelven a aparecer nuevos nombres. Esto es un proceso que se hace semanalmente y vamos ya desde hace unos meses haciéndolo. Cada junta se conforma con 5 miembros, un primer vocal principal que es el presidente de la junta, el segundo vocal principal, el secretario y hay 2 vocales suplentes. De tal manera que la junta se puede instalar con 3 miembros, pero siempre hay 2 en reserva, digamos. Entonces, si es que ya se completan los 3 miembros principales, ya pueden retirarse los miembros suplentes. Este es un tema que siempre es un poquito difícil, ¿no? En el exterior, porque la gente no está tan familiarizada y es demandante, ¿no? Es demandante, pero hay mucha gente que lo hace con un compromiso ciudadano y ha estado apoyando. Ahora particularmente hay este temor lógico, ¿no? Tanto de la población de acercarse a sufragar como de los miembros de las juntas en conformar las juntas. Pero sí es importante que la gente se informe en nuestras redes sociales, por ejemplo, de las medidas de bioseguridad y de las recomendaciones de bioseguridad que se están adoptando. A diferencia de procesos anteriores, por ejemplo, ahora los recintos tienen que estar cerrados y la gente tendría que esperar en el exterior. Entonces, siempre recomendamos que no se aglomeren en las horas pico, que suele ser de 11:30 a 2:30 al mediodía, ¿no? Porque va muchísima gente a esa hora y a veces durante la mañana no van y en la tarde ya muy poca gente va. Ahora se ha extendido el horario. Esto es un cambio del Código de la Democracia, del último que se aprobó. Y en el exterior el horario es de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces es un horario bastante amplio, ¿no? Para que la gente pueda, digamos, ir, no acumularse en una hora, sino ir a lo largo del día a poder ejercer el voto. esa fue una de las preguntas que teníamos aquí de Carla Villasís acerca del horario. Sí. Ella aprovechó su visita aquí a Arlington para poner su domicilio. Esa era la pregunta que ella tenía. Ah, ya, perfecto, sí. Es decir, la recomendación para todo el mundo es que vean en el enlace para consultar el sitio de votación. Ese creo que se llama Consulta tu lugar de votación. En ese enlace lo pueden poner en cualquier buscador y únicamente entran, ponen el nombre, el número de cédula y también es importante verificar que se haya validado, porque a veces la gente lo ha hecho online o, por ejemplo, esto que les mencionaba, que podría no haber subido la copia de su cédula o pasaporte y a lo mejor no fue validado. Entonces la persona puede estar convencida de que sí lo hizo, pero no se efectivizó esa designación. Entonces ahí es importante que consulten, ¿no? Tanto más si es que vienen fuera de Houston, por ejemplo, es importante que lo consulten antes. Aquí, um, aquí tenemos un par de preguntas que yo creo que Sí. usted la última vez las contestó, pero vamos, nos están mirando. La señora Pasantes dice, ¿cuándo habrá un consulado ecuatoriano en Dallas? Y la otra pregunta es, necesito mandar un poder a Ecuador. Eso no tiene nada que ver con el voto, pero es una oportunidad para que ellos puedan hacer las preguntas que son necesarias en Sí, el. cómo no. Claro. En lo que tiene que ver con actuaciones consulares, siempre lo mejor es que nos escriban al correo electrónico del consulado. Para nosotros es mucho más fácil a través del correo electrónico porque
Como les había comentado, tenemos como un promedio de 4,000 llamadas al mes, que es bastante elevado. Y con las restricciones de la pandemia, tenemos que atender al público a veces en las mañanas y ahora estamos atendiendo a veces en algunas tardes. O sea, hay gente que necesita y no queremos mandar las citas hacia adelante, sino que tratamos de despacharlas lo más pronto. Entonces, los funcionarios les resulta difícil al mismo tiempo atender eficientemente a la gente, que tienen que estar concentrados, y atender el teléfono. Entonces, lo mejor es que nos escriban y ahí a vuelta de correo le van a decir los requisitos, qué es lo que tiene que hacer. Puede siempre mandarnos un teléfono para que se le pueda contactar. Entonces, si el funcionario que lleva los poderes, por ejemplo, está atendiendo al público, le va a poder devolver la llamada en el momento que reciba un correo electrónico. Esa es la mejor forma en cuanto a las actuaciones. A veces nos preguntan por Messenger, por Google, por Facebook, por Twitter, pero lo mejor, siempre la recomendación, a menos que sean este tipo de preguntas de las elecciones, que son útiles para todo el mundo. Entonces, esta sí me gusta que nos pregunten por Facebook o porque les podemos responder y así el resto de gente también ya tiene la respuesta o la inquietud resuelta. En Disculpe un cuanto a los ratito. consulados, bueno, esa es una decisión, Sí. esa es una decisión no solamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, sino que es una decisión de las máximas autoridades ecuatorianas. Lógicamente se va priorizando en función de los recursos humanos y económicos, porque mantener un consulado es costoso, ¿no? Es algo muy costoso. Y también, pues claro, se va dando prioridad en función del número de población. Ciertamente, el norte de Texas es un área que ha crecido mucho, la población ecuatoriana por allá, y es una realidad que nosotros la hacemos presente siempre desde acá. Pero, claro, si comparamos, pues es normal que haya más consulados en la misma área de Nueva York, porque viven más de 600,000 ecuatorianos. Acá, más o menos entre los 5 estados, hay una población de unos 16,000 ecuatorianos. Entonces, claro, sería lo deseable, pero es difícil que también cada país ponga consulados en todos los lugares a donde van sus ciudadanos. Entonces, un poco se decide por el número de población ecuatoriana. Yo creo que es interesante seguir las estadísticas que nos hemos basado básicamente en el censo del 2010 más las proyecciones anuales, pero ahora ya tendremos nuevos resultados del censo 2020 y ahí pues se puede visualizar mejor cuánto ha crecido una población. Eso sería lo deseable. También, sí, lógicamente la presencia consular no es solamente para las actuaciones consulares, para los trámites, es una presencia del país y esto es siempre muy, muy favorable, ¿no? Pero lógicamente hay que comprender también las limitaciones presupuestarias para el país. Ojalá sí en el futuro se pueda hacer un consulado allá. Y bueno, también hay otras noticias alentadoras como este tren de alta velocidad que habría Sí. entre Dallas y Houston. Esto a nosotros se nos iluminó cuando oímos porque sería fantástico, ¿no? En lugar de que la gente tenga que venirse acá. Y también que ya pasada la pandemia, pues ojalá podamos, pues no sé, esta expresión pasada la pandemia no es muy adecuada, sino cuando ya las cosas se vayan mejorando un poco, podamos retomar los consulados móviles, que siempre ayudan, ¿no? Quizás Señora hacerlos cónsul, más. señora cónsul, la vez pasada que usted nos visitó, nos había comentado de que al inicio de este año iban a emitir algún tipo de identificación que no iba a ser la cédula de Sí. ciudadanía. Me gustaría que hable del tema, pero al mismo tiempo sea tan amable en aclarar que esa no es la identificación que van a requerir para las votaciones también, por favor. Ajá. Sí, cómo no. Bueno, hay dos cosas que creo que habíamos conversado ahí. Una era el pasaporte biométrico que ya Sí. que ya se está otorgando en el Ecuador.
Prácticamente en el exterior nos han dispuesto que se terminen las existencias de los libretines anteriores y ya se va a pasar al pasaporte biométrico también. Eso es interesante, es bueno porque ya vamos a estandarizar con la tecnología universal prácticamente, ¿no? Que están utilizando los países. Es lo más avanzado, digamos, que podríamos hacer. Con muchas medidas de seguridad. Y el ID consular es un carnet consular que es una identificación. Ustedes saben que aquí cuando uno llega siempre le piden hasta para cobrar un cheque 2 identificaciones con fotografía. Entonces la gente a lo sumo tiene su pasaporte. Y muchas veces esta identificación consular tiene algunas ventajas localmente, ¿no? En algunos lugares le dan un reconocimiento importante, no solo como una identificación más, sino efectivamente le pueden convalidar con algunos otros documentos. Entonces, esta ha sido un empeño mío personal porque en otros consulados ya se ha dado y, por ejemplo, en el área de Nueva York, en Los Ángeles, tienen el ID consular. Ahora ya estamos ultimando nada más una cuestión tecnológica, pero ya fue aprobado para el área nuestra. Así que esperamos superar pronto esto y el ID consular sí permite votar. No lo hemos puesto nosotros como un requisito en nuestra área porque no lo estamos otorgando, pero digamos que un ecuatoriano que vivía en Nueva York y ya tiene su ID consular, sí podría votar con el ID consular también. Pero en el área nuestra no se está emitiendo, por eso es que no lo pusimos. Pero si es que lo tienen, sí, también podría servir. Siempre que sea, claro, una identificación otorgada por una autoridad ecuatoriana, ¿no? Eso sí, yo creo que abre las puertas a las personas, especialmente cuando recién llegan, porque pues se necesitan 2 identificaciones, ¿no? Hasta poder sacar una licencia, hasta todo eso. Entonces, sí, se trabaja también, lógicamente, con las autoridades locales para que lo acepten, para que lo reconozcan. Entonces, bueno, hay autoridades que le dan como un reconocimiento mayor y otras un poco menos, pero creo que estamos por buen camino con ese tema. Tengo una pregunta que nos están mandando. La pregunta es, dice, señora cónsul, yo he entrado a este enlace el enlace del CNE. Consulta tu lugar de votación y dice que mi nombre es incorrecto. Tomo los datos como aparecen en mi cédula ecuatoriana. No me da la información. No me da la información, sí. Mi pregunta, ¿debo poner solo mi apellido de soltera o se debe agregar tu estado civil? Lo he hecho de diferente forma y sigue saliendo incorrecto. Yo sufragué en Houston para la elección del presidente y deben tener ya mi información. ¿Qué puede Sí. estar pasando? Hay 2 cosas con el lugar de consulta. A veces está como mucha gente consultando y conforme se acerque el día de la votación, será más. El día mismo de la votación suele estar como pesado el sitio, ¿no? Y entonces es más difícil acceder, pero con paciencia se lo puede hacer, especialmente en las horas en que no todo el mundo lo esté ocupando. A veces en horas de la noche, ya avanzada la noche, ya no hay, está más fácil acceder. Pero yo he entrado durante el día y sí me ha funcionado. La consulta lo que pasa es que creo que no tiene que poner ñes, no reconoce ñes y no hay que poner tildes. Entonces hay que poner tal cual conste en la cédula de identidad o en el pasaporte, con los apellidos ecuatorianos, digamos. Los 2 nombres, 2 apellidos. Ella tiene apellido ecuatoriano porque es una de nuestras socias, no Eñez, y si no me equivoco, sí, Iris Menoscal, ¿no? Podría mandarnos también un correo al consulado ecuadortx@sbcglobal.net para nosotros hacerle la búsqueda, para ayudarle a hacer la búsqueda, porque a veces hay que estar jugando con las letras y los caracteres que no reconoce todos. Yo no me acuerdo ahora si es que tenía mi apellido, por ejemplo,
que es dueñas, a veces no me acuerdo si es que tengo que poner o no tengo que poner la ñ. A veces es eso, y sin tilde, pero siempre en el orden que le indican ahí, o sea, primer apellido, segundo apellido y nombres. Si es que Pero, tiene dificultad después de esto, nos puede mandar un correíto y le revisamos. Le podemos ayudar a revisar para ver de qué se trata, por qué será que no puede ingresar. Pero si es que ya ha votado, eso. ya está. Si no ha vuelto a hacer ningún cambio de domicilio electoral para otro lugar, tiene la certeza de que está en el padrón. Sí. Quiero recordarles a toda nuestra comunidad y agradecerle también a nuestra señora cónsul, que es la segunda vez que usted nos otorga una entrevista. La primera entrevista, ella dio muchísima información. Todas estas entrevistas están grabadas para que ustedes puedan ir y escucharlas, y las preguntas que ustedes están haciendo y que ella está contestando se hicieron, así que fue muy informativa. Esa es una manera de enterarnos lo que está pasando en nuestra comunidad y los servicios que ofrece el consulado. Claro, con mucho gusto, Patricia, siempre con mucho gusto. Siempre estamos abiertos a las consultas que haya, como le decía, siempre, si es que a veces no nos resulta tan fácil por el volumen de las llamadas, Sí. porque la gente puede pensar es que no contestan el teléfono, y no es eso, sino que cuando uno está a veces con el teléfono le suena y todas las extensiones ocupadas es muchísimo, porque no solamente atendemos a la población que reside acá, sino también a la población de la frontera, que es toda la población migrante que viene del Ecuador y trata de llegar a cualquier lugar de los Estados Unidos. Entonces, toda la gran población, por ejemplo, de la costa este, tenemos a los familiares llamando por personas desaparecidas, por familiares que estén detenidos, o lamentablemente también tenemos casos de rescate, de búsqueda de personas. Entonces, sí tenemos bastantes llamadas telefónicas. Por eso nos gusta privilegiar para la atención consular el uso del correo electrónico para todos quienes puedan hacerlo, ¿no? Sí, de esto a mí me parece importante también otro tema en cuanto a las elecciones, que es lo de la bioseguridad, porque a todos nos preocupan, ¿no? A todos podría ser una causa de ausentismo, y eso es lo que quisiéramos evitar, y que la gente también sepa cuáles son las medidas que se han adoptado y cuáles son las recomendaciones para las personas que van a ir a sufragar. Entonces, uno, tal vez evitar la hora del mediodía, que es donde más gente se acumula. Y dos, considerar que ahora la espera no va a ser dentro del recinto, sino en el exterior. Entonces, podría ser un poquito de frío y eso, entonces, para que más bien vayan y estén poco tiempo, ¿no? El estacionamiento del consulado, del edificio, como es día domingo, pues está a disposición de los visitantes, tenemos espacio suficiente. Si le acompañan los niños, por ejemplo, sería mejor que se turnen papá o mamá para que no bajen con los niños, para que no les expongan a ellos, no llevar tampoco a familiares que no vayan a sufragar, sino ir solo las personas que van a sufragar. Otra recomendación que les hacemos es, nosotros vamos a tener gel desinfectante de manos en todo el recinto, a la entrada, en las mesas, en todas partes. Si hay alguien que quiere llevar su propio gel, también, así no toca nada más. Si quieren llevar su propio esferográfico, también es otra medida, a pesar de que se estará desinfectando todos los esferográficos. El CNE nos ha enviado algunos recursos de tal manera que tenemos, vamos a estar, todas las personas también se les pide que asistan con mascarilla. Las personas de ahí estaremos probablemente con visores también. La gente que quiera utilizarlos la va a tener en el recinto, los miembros de las juntas receptoras del voto. Eso básicamente, ¿no? Mantener el distanciamiento, que es algo que a veces los ecuatorianos estamos acostumbrados a estar como muy cerca siempre, ¿no? Sí.
Otra cosa que claro, es una cosa, es una pena, pero así tiene que ser en esta pandemia. El día de las elecciones siempre ha sido, para nosotros, felizmente en Houston y en New Orleans, ha sido como un día de fiesta nacional, donde la gente se encuentra, hay gente, ecuatorianos que no se han visto tiempos, y entonces es como una fiesta verdaderamente, ¿no? Y es una fiesta democrática, ciertamente. Pero esta vez les vamos a pedir que no se queden conversando, que traten de salir pronto y no formar grupos, porque esto nos complica en el tema del distanciamiento social. Que la gente trate de estar el tiempo mínimo en el recinto, entrar, votar y salir. Esta vez hay una modalidad, y esto es también otro dato importante y que nos facilita en materia sanitaria, es que el voto es como se le conoce el voto en plancha, ¿no? Esto es un cambio que hubo en el Código de la Democracia. Antes, por ejemplo, en las listas de asambleístas nacionales se podía votar por uno de un partido, por otro de otro partido, lo cual para el escrutinio era muy complejo. Ahora se tiene que votar solo por la misma lista. Entonces, eso va a ser más rápido también. Sí sería útil que la gente se informe, hemos difundido también, pero pueden entrar a la página web del Consejo Nacional Electoral para que conozcan los candidatos. Porque, claro, llegar y recién ponerse el rato de sufragar a leer nombre por nombre de cada papeleta, pues puede ser muy largo. Entonces, la idea es que nosotros, en el Consejo Nacional Electoral para el Ecuador ha estimado más o menos 4 minutos por votante. Nosotros le hemos puesto un poquito más de tiempo, considerando que también, por ejemplo, hay personas mayores que necesitan asistencia o que tienen dificultades de la vista, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí eso también puede, pero digamos que un tiempo promedio de que la gente ingrese al recinto, sufrague y salga, debería ser más o menos de unos 5 o 6 minutos, no mucho más de eso. Y eso sería básicamente, el lugar va a estar sanitizado, hay todas las facilidades, ¿no? Todo va a estar de la mejor manera posible y se ha tratado de extremar los cuidados. Esto no es solamente por una conciencia lógica que tenemos para la organización del proceso, sino porque tenemos también una normativa obligatoria del condado Harris, de donde está ubicado el consulado, y de la ciudad de Houston. Entonces, la gente tiene que saber que estamos cumpliendo las medidas del aforo y las medidas de bioseguridad dispuestas localmente. Esto es algo que llega a primar tanto que en algunos lugares están teniendo dificultad porque países habrán visto, por ejemplo, en las noticias que Panamá ha negado la posibilidad de realización del proceso electoral. Ahí están tratando de alcanzar un acuerdo, como lo han hecho con Perú, países que tienen, por ejemplo, medidas de confinamiento más estrictos, ¿no? O lugares donde los funcionarios consulares tienen que desplazarse a otro país para atender el proceso electoral. Esto es el tipo de desafíos que hemos enfrentado y que lo que sí está claro es que rige la norma local. Es decir, que si un país llegara a decir aquí no se puede realizar de ninguna manera, lamentablemente no se realizaría. No es el caso nuestro. Creo que estamos en una situación más bien muy, muy buena para poder realizar el proceso. Y tenemos expectativas de que la gente la gente va a captar estas medidas con conciencia y de eso se trata, de que todos nos cuidemos y de que esta importante jornada electoral sea participativa y sea en bien del país. Pienso Tenemos que una última pregunta, porque ya usted nos dio una hora, pero queremos cumplir con una persona que nos está mandando aquí una Sí, pregunta, Marcia. Yo se la acabé de escribir, no sé si la puede ver, se la copié, ay, pero pero sí, es está acerca en el de, chat.
Sí, es acerca de Ah, un ya. animal para A ver, deja support checar qué animal fue. Am, emocional, un animal para apoyo emocional, supongo que un perrito, ¿no? Y si sí, tiene, yo tiene pienso que, que sería bueno que nos traiga un documento. Sería bueno que lo tengamos, porque no es algo previsto, pero tratándose de algo así, yo creo que sería atendible. Pero sí sería bueno que tenga algún documento que respalde eso. Pienso que no estaría de más volver a aclarar que este día es solamente para sufragar, no es para hacer ningún otro tipo de trámite Sí, en el consulado. Por favor, no vengan a pedir eh, poderes o cualquier otra cosa de trámite. Es solamente el día de la elección y esa es la única razón por la cual el consulado estará abierto para atenderlos. Creo que es sí. importante eso. Es verdad, muchas gracias, sí, es verdad y gracias por llamar la atención sobre ese tema, porque sí, verdaderamente es un poco difícil porque cuando a veces hay personas que van y quieren aprovechar y nos hacen preguntas y cómo hacer un proceso, pero lógicamente nosotros como coordinadores electorales estamos abocados al tema porque tenemos que estar pendientes de todo, de la seguridad del recinto, de cómo se está llevando a cabo. En general acá no ha pasado, pero es importante siempre decir que la gente no debe hacer campaña política, no está facultada y nosotros estamos facultados a que la policía actúe en casos de que alguien pretendiera. Es solo una suposición porque nunca nos ha ocurrido, pero sí, pues que haya el máximo respeto en ese sentido, ¿no? Yo creo que es que lo importante y en lo que nos debemos enfocar es en que haya un proceso electoral correcto, claro, limpio para todas las partes y que se trata de un proceso de todos los ecuatorianos, no de un partido no es una cuestión política partidista, sino de participación ciudadana. Y efectivamente, inclusive este año, con mucha pena, pues los otros años hemos puesto así un poquito de refilón los documentos para el cambio de domicilio electoral, porque a veces había gente que no estaba en el padrón y asistía, o que iba con sus hijos, por ejemplo, que ya habían cumplido 16 años y que quería hacerles el cambio de domicilio. Ese tipo de actuaciones del Consejo Nacional Electoral pues un poquito de refilón, pero lo estábamos haciendo en los otros procesos. En este no va a ser posible. Vamos a enfocarnos únicamente en lo que es el sufragio, a minimizar el tiempo de permanencia ahí, porque hay una responsabilidad grande con todas las personas que participan y pues eso, queremos minimizar cualquier posibilidad de contagio del virus, ¿no? Queremos que sea un proceso sano para todos, que nadie vaya a contagiarse y eso lo podemos hacer minimizando el tiempo, no exponiéndonos y no exponiendo a los demás. Entonces, no vamos a tener esta ocasión de diálogo, digamos, con la gente, de ponernos a conversar, de atender otras consultas, porque ni siquiera vamos a estar en el mismo espacio. O sea, el exacto. recinto estará cerrado y solo podrán ir entrando un votante por mesa, por turnos, y no va a dar mucho tiempo más. Y sí, claro, les recomendamos que quienes tengan que esperar en la parte exterior, que también guarden el distanciamiento social, ¿no? Señora Eso Cónsul, sería. más o menos cuánta gente están esperando que los visiten en este día. Esto gracias por la pregunta, es una pregunta un poco incierta de responder ahora porque la participación, como les comentaba, ha sido creciente. En otras partes hablan del ausentismo. No, en Houston hemos tenido todo lo contrario, cada vez más y más gente ha participado. Hace 2 procesos presidenciales había participado como 400 personas. En el 2017 tuvimos casi 700. Pero ciertamente ahora ha aumentado el padrón, es decir, los electores, hay más número de electores. Tenemos en nuestra área como 2.800 electores
cerca de 2.900, que es un muy buen número. Y hemos tenido una alta participación en proporción al número de electores que constan en el padrón. Pero con la situación de la pandemia no sabemos, no sabemos. Sí queremos, pues hemos difundido para que la gente sepa que va a algo seguro, seguro en la medida de lo que puede ser seguro cualquier lugar público ahora, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo vaya a ser. La expectativa sería que se mantenga, ¿no? En unas alrededor de 600 personas. Ojalá que así sea. Que es un número manejable, es un número manejable, el recinto es grande, hay espacio suficiente. En New Orleans es un poco más chiquito, sí, hay los electores, es decir, las personas que constan en el padrón son de alrededor de 300 y suelen ir, digamos, ha habido también alta participación, pero no llegan a 100. Pero sí, también es un lugar muy adecuado. Hacemos en un hotel. Ustedes saben que ahora los hoteles no están alquilando salones, pero lógicamente no es una reunión de 300 personas, sino es un sitio donde entra la gente, está 5 o 10 minutos y sale, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hemos tenido muy buena acogida por las autoridades también. Señora cónsul, como siempre usted nos trae tan buena información. Sí. Creo que todo ha quedado bastante claro. Pienso que hasta cierto punto ha aclarecido bastante de las preguntas que todos teníamos en varios aspectos. Le damos muchas gracias por su tiempo. Esperamos verla pronto, que nos visite una vez más. Ya sabe, nosotras siempre estamos a gusto de tenerla. Y pues gracias y éxitos en este día. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia y Nori, por la invitación muy oportuna. Yo creo que es muy bueno para la comunidad, ahora que estamos ya cerquita, pues tener la información fresca. No dejen de preguntarnos, escríbanos al consulado, en las redes sociales, si tienen cualquier inquietud, pues con mucho gusto les resolvemos. Y bueno, que sea lo mejor para el país y que venga, ojalá, bastante gente a votar. Yo Gracias. personalmente les quiero agradecer a toda la comunidad que nos está mirando, que nos está apoyando semanalmente. Les quiero decir y quiero que ustedes vayan a nuestra página. La señora cónsul nos dio anteriormente una entrevista con mucha información importante para nuestra comunidad. Asimismo, tenemos todos nuestros videos grabados semanalmente de información acerca de la comunidad, de cosas de interés y también información en cuanto a lazos que nos unen a Ecuador, acerca de nuestra cultura. Les agradecemos nuevamente y por que manténganse en todo, que Dios nos los bendiga con mucha salud. Muchas gracias. Que tengan buena tarde todos Muchas y les gracias. agradecemos mucho.